Evangelio de hoy. Martes 2 de septiembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículo 31 al 37. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Y se quedaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús le increpó diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Qué palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se iba difundiendo por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El episodio en la sinagoga de Cafarnaún nos coloca frente a una jornada de luz que irrumpe en medio de las sombras. Una escena donde la palabra de Jesús no solo instruye, sino que libera. Donde la autoridad no se impone por la fuerza, sino que se revela como una presencia que ordena la vida y desarma al mal. El pasaje nos invita a preguntarnos qué clase de autoridad sana nuestras heridas, qué voz puede mandar callar a los ruidos que habitan por dentro. ¿Y cómo se convierte la casa de la oración en lugar de restauración integral? No es una anécdota pintoresca ni una escena de espectáculo religioso. Es una revelación del modo en que Dios actúa, con firmeza y ternura, con claridad y compasión. Con un poder que no humilla a la persona, sino que humilla al espíritu que la esclaviza. Cafarnaún y la sinagoga como escenario de discernimiento. No se trata de cualquier lugar. Cafarnaún será casa y base, ritmo y respiro, cruce de caminos y taller de misión. Y la sinagoga es el espacio donde se interpreta la vida a la luz de Dios. Donde el pueblo aprende a escuchar, donde las heridas afloran detrás de la devoción. Allí Jesús enseña con un tono que desconcierta, porque su palabra no remite a autoridades previas ni se limita a citar reglas. Su voz crea el terreno en el que pisa, su enseñanza abre horizonte y despierta una conciencia dormida. Por eso el mal se inquieta, porque la luz no discute con la oscuridad, la atraviesa. La enseñanza que lleva dentro la autoridad. La gente percibe que hay una cualidad distinta en lo que Jesús dice. Su palabra no es adorno ni simple comentario. Es palabra performativa, palabra que hace lo que dice. Enseñar con autoridad significa que verdad y vida coinciden, que no hay brecha entre el mensaje y el mensajero. Por eso su enseñanza no aplasta, sino que levanta, no confunde, sino que aclara, no manipula, sino que libera. Cuando una palabra nace del amor y está ungida por el Espíritu, produce en el oyente uno de dos movimientos, consolación o resistencia. En ambos casos, algo real sucede. Autoridad y poder, dos caminos divergentes. El pasaje contradice la lógica de un poder que domina desde fuera. La autoridad de Jesús brota de su comunión con el Padre y de su compasión por el ser humano. No necesita gritar para ser escuchado, no necesita amenazar para ser obedecido. Su autoridad consiste en restituir a cada persona a sí misma, en devolverle la libertad que el mal le robó. Poder sin amor es control, amor con verdad se vuelve autoridad que cura.
La irrupción del impuro y el desenmascaramiento de las sombras. En el momento en que la enseñanza toca el nervio del corazón, un espíritu impuro se agita y grita. No soporta la claridad de la verdad, porque la luz revela sus trampas. El mal se presenta ruidoso, pretende interpretar quién es Jesús, intenta tomar la palabra para fijar el relato. Pero en su grito queda expuesto, se revela como invasor, como voz que ocupa el centro de una persona que merece volver a ser sujeto y no objeto. Las sombras odian los espacios donde se escucha a Dios con sinceridad, porque allí se deshacen sus alianzas con el miedo y la mentira. El conocimiento que no salva y el silencio que libera. El espíritu impuro parece saber quién tiene delante. Sin embargo, su supuesto conocimiento no es fe, es control. Pretende nombrar para dominar, clasificar para neutralizar. Jesús responde con un mandato doble y quirúrgico: calla y sal de él. El silencio impuesto al mal es una pedagogía para la comunidad. Hay voces que no deben ser amplificadas, hay discursos que no merecen debate, hay ruidos que solo se desactivan cuando la autoridad los desenchufa de la atención. Primero calla el ruido, luego se libera la persona. El cuerpo del hermano como lugar de epifanía. El espíritu lanza al hombre al suelo, pero no lo hiere. El texto subraya la integridad del cuerpo, la inviolabilidad de la persona en el proceso de liberación. No hay violencia santa, no hay espectáculo de sufrimiento. Jesús no negocia con el mal, pero tampoco sacrifica la dignidad del oprimido. El cuerpo del hermano es el primer santuario, el espacio sagrado donde se manifiesta la gloria de Dios al devolverle su libertad. La admiración de la comunidad y el aprendizaje eclesial. Todos quedan asombrados. No por pirotecnia espiritual, sino por la coherencia entre enseñanza y gesto. Una doctrina nueva con autoridad, una palabra que manda y un mal que obedece. La comunidad aprende que la verdad del mensaje se verifica en su capacidad de liberar. Y aprende también que la casa de la oración es hospital de almas. Taller de discernimiento, escuela de compasión. Cada asamblea que escucha a Dios se vuelve ocasión para que caigan cadenas, visibles e invisibles. La noticia que se difunde y la responsabilidad del testimonio. La fama de Jesús se extiende. Pero el texto no celebra el marketing. Advierte que todo crecimiento de reputación trae consigo una prueba, la de no confundir notoriedad con misión. El anuncio que se expande debe custodiar la pureza de la intención, mantener el foco en el bien de las personas, resistir la tentación de convertir la liberación en programa de poder. La noticia es buena si conduce a más compasión, a más consuelo, a más justicia. Los exorcismos de hoy, nombres discretos de la esclavitud interior. Cuando escuchamos hablar de espíritu impuro, podríamos imaginar escenas lejanas. Sin embargo, las formas de opresión interior siguen presentes, con otros ropajes. Culpas que aplastan, pensamientos obsesivos que monopolizan la mente. Adicciones que mienten con promesas de alivio, vergüenzas que silencian la verdad. Rencores que colonizan la memoria. Ante estos señores que tiranizan, la palabra de Jesús mantiene la misma autoridad. Calla el ruido, desenmascara el engaño, acompaña la salida. Su iglesia está llamada a sostener procesos de libertad, con paciencia, con escucha, con firmeza. El arte de mandar callar a los ruidos del alma. No todo lo que habla dentro de nosotros merece púlpito. Hay voces que solo alimentan miedo. Hay relatos internos que reescriben la historia en clave de derrota.
La autoridad de Jesús educa la conciencia para distinguir. A esa voz la mando callar. A ese pensamiento no le doy asiento. A ese relato lo confronto con la verdad de ser amado. El silencio no es evasión, es condición para que hable la palabra. El mandato calla y sal de él se vuelve oración cotidiana. Disciplina de higiene espiritual. La compasión como forma histórica de la autoridad de Dios. Cada gesto de Jesús es traducción visible del corazón del Padre. Por eso su autoridad no humilla a quien está caído, lo levanta. No etiqueta al herido, lo sana. No negocia con el opresor, lo expulsa. La compasión es más exigente que la dureza. Porque no se conforma con condenar el mal. Trabaja hasta que la persona recupere su historia. Si nuestra palabra no libera. Si nuestros ritos no sanan, si nuestras estructuras no protegen al vulnerable. Hemos perdido la forma de la autoridad de Jesús. El sábado, el tiempo y la prioridad del ser humano. Que esto suceda en la sinagoga. Y en día santo no es detalle menor. Dios no compite con la vida, la bendice. El descanso sagrado se convierte en espacio. Para que el hombre sea restituido. Toda práctica religiosa que desatienda a la persona concreta niega el sentido del día de Dios. El culto verdadero se verifica cuando la presencia divina reordena prioridades y coloca al herido en el centro. Entre Nazaret y Cafarnaún, del rechazo a la fecundidad. Venimos de un ambiente de resistencia, de sospecha y de cierre. Y entramos en una casa donde la palabra puede obrar. Esto enseña que la misma verdad produce efectos distintos según la apertura del corazón. Donde hay cerrazón, la gracia no opera por imposición. Donde hay escucha, la gracia despliega su potencia. Por eso el primer milagro es la docilidad. Esa rendición confiada que permite a Dios ser Dios en nosotros. Discernimiento de espíritus, una alfabetización del corazón. La escena se puede leer como un breve manual de discernimiento. Distinguir quién habla, con qué tono, con qué fruto. Reconocer que hay voces que dicen verdades para producir esclavitud, y voces que quizá incomodan, pero conducen a la libertad. El criterio es simple y exigente, donde hay más fe, más esperanza y más caridad, allí está el Espíritu de Dios. Donde se secuestra la libertad, se intensifica el miedo o se destruye la comunión, allí hay mentira espiritual. Silencio, palabra y gesto, una liturgia de liberación. El modo en que Jesús actúa define un ritmo. Se proclama la palabra, se impone silencio al mal. Se ejecuta un gesto concreto que devuelve a la persona a su lugar. Ahí está el esqueleto de toda pastoral sana. Palabra que ilumina, silencio que protege, gesto que transforma. Si falta uno de los tres, la comunidad queda coja. O se vuelve parlanchina sin eficacia. O se vuelve activista. Sin sentido, o se vuelve mística sin carne. Memoria de identidad frente a los falsos nombramientos. El espíritu impuro quiere nombrar a Jesús. Pero Jesús lo manda callar. Hay apelativos que buscan encerrar la identidad en una etiqueta. También nosotros sufrimos nombramientos falsos. Palabras que nos fijan a un pasado. A una caída, a una herida. La palabra de Cristo desactiva esos sellos. Recuerda que tu nombre verdadero está guardado en el corazón de Dios. Por eso la liberación incluye una obra de memoria sana. Reaprender quién soy a la luz de la misericordia. Una comunidad al servicio de procesos, no de eventos.
El relato es breve. Pero la experiencia humana detrás puede ser larga. Exorcizar no es un truco puntual, es parte de un camino. La Iglesia está llamada a sostener procesos que incluyan acompañamiento, escucha clínica cuando se requiera, discernimiento espiritual, vida sacramental y redes de cuidado. Cada comunidad puede ser sinagoga hospital. Lugar donde es posible decir: me pasa esto sin miedo a ser juzgado. Y donde la autoridad se ejerce como servicio que protege. Las pequeñas obediencias que rompen grandes cadenas. El espíritu obedece, sale. Esa obediencia forzada contrasta con la obediencia libre que Dios sueña para sus hijos. La vida cristiana se teje con pequeñas obediencias libres, gestos cotidianos, por los que abrimos la puerta a la gracia. Perdonar cuando la memoria lastima. Pedir ayuda cuando el orgullo quiere aislar. Ordenar los hábitos para que la mente respire, orar cuando el ruido sube. Cada sí a Dios desvanece una atadura. El demonio del espectáculo y la tentación de instrumentalizar el mal. La escena podría prestarse a fascinaciones. Jesús las desarma con sobriedad. No capitaliza el dolor ajeno, no convierte la liberación en propaganda. Nos advierte así contra el riesgo de teatralizar el sufrimiento. Lo sagrado no necesita estridencia, el amor no necesita focos. La verdadera autoridad huye de la manipulación. Y se arrodilla ante el misterio del otro. Espacios, tiempos y ritmos que favorecen la libertad. Cada comunidad puede examinar sus ritmos. Creamos tiempos de silencio real, prácticas de escucha, itinerarios de formación afectiva y espiritual. Ofrecemos acompañamiento para heridas complejas, articulamos con profesionales cuando hace falta. El Evangelio invita a cuidar el ecosistema del corazón, porque las sombras prosperan donde haya aislamiento, prisa y ruido. La libertad ama la luz, la paciencia y la compañía. La palabra como medicina que no anestesia la verdad. Jesús no negocia con el espíritu. No relativiza su efecto. Llama mal al mal y salva a la persona. Su palabra es medicina porque nombra con precisión y a la vez infunde esperanza. Una palabra anestesiada, que no se atreve a nombrar, no cura. Una palabra cruel, que nombra sin amor, hiere. La autoridad del Maestro une verdad y caricia, diagnosis y abrazo. La batalla invisible y la vigilancia serena. El pasaje recuerda que hay una lucha que no siempre se ve. La vigilancia cristiana no es paranoia, es lucidez amorosa. Mantenerse en oración, cultivar la sobriedad. Cuidar las puertas del corazón. Por donde entran resentimientos y seducciones. Resistir al mal no es obsesionarse con él, es ocuparnos radicalmente del bien. Llenar la casa de luz hasta que no quede rincón útil para la oscuridad. El rostro de un Dios que no se resigna a nuestra esclavitud. Si algo revela la escena es la obstinación de Dios en favor de la libertad humana. No tolera que un hijo viva secuestrado por voces ajenas. Su celo es amor en movimiento. Cuando el mal toma la palabra, Dios la reclama, cuando el mal ocupa el cuerpo. Dios lo reconquista para la vida. Por eso toda liberación es también una fiesta teológica. Una liturgia de retorno a la casa del Padre. Caminos concretos de sanación cotidiana. Practicar una oración breve que ordene el día. Por la mañana y por la noche. Cultivar amistades que digan la verdad en caridad. Discernir contenidos que consumo para no intoxicar el alma.
Pedir perdón con prontitud para que el resentimiento no eche raíces. Servir a alguien cada semana de manera oculta para educar el corazón en la gratuidad. Buscar acompañamiento espiritual o psicológico cuando los nudos aprietan. Todos estos gestos encarnan el calla y sal de él en la trama real de la vida. La alegría sobria de los liberados. La escena termina con asombro. Y el asombro maduro se convierte en alegría sobria. No estruendo, no euforia pasajera. Gratitud honda, calma nueva, esperanza que respira sin miedo. Así se reconoce el paso de Dios, deja paz, ensancha la confianza, fortalece la comunión. La fama puede desaparecer, la paz permanece. Hacia una autoridad compartida que cuida y protege. La autoridad de Jesús es fuente y modelo. En su seguimiento nacen autoridades secundarias que acompañan. Padres y madres que protegen sin controlar, docentes que enseñan desde la coherencia. Pastores que guían sin abusar. Amigos que aconsejan sin imponer. Cuando la autoridad se comparte con humildad, el mal pierde su territorio. La liberación como signo de la llegada del reino. Cuando Jesús expulsa al espíritu inmundo en la sinagoga, no lo hace solo como un gesto aislado de poder, sino como un signo claro de que el reino de Dios ha llegado a la vida de los hombres, y que su presencia inaugura un tiempo nuevo de liberación. La gente estaba acostumbrada a escuchar enseñanzas religiosas, pero nunca había experimentado que la palabra misma tuviera autoridad sobre las fuerzas del mal. La expulsión de aquel espíritu demuestra que la llegada del Mesías no es una teoría, sino una realidad concreta que toca la vida de las personas, arrancándolas de la esclavitud y abriéndolas a la libertad. La autoridad que se revela en la acción. Lo que sorprende a quienes presencian este acontecimiento no es solo lo que Jesús dice, sino lo que ocurre cuando Él habla y actúa. La autoridad de Cristo no se sostiene en su formación académica ni en títulos humanos, sino en el hecho de que su palabra tiene eficacia. Es decir, produce lo que anuncia. La autoridad divina no es un discurso vacío, sino una fuerza que transforma realidades, que rompe cadenas y que hace temblar incluso a los espíritus inmundos. Esa diferencia es lo que lleva a las multitudes a reconocer que en Jesús está obrando algo que sobrepasa cualquier experiencia religiosa anterior. El mal que se esconde en lo cotidiano. Este pasaje también nos revela que el mal no se encuentra siempre en lugares extraños o distantes, sino que puede manifestarse incluso en medio de lo cotidiano. En una sinagoga, en un espacio de oración, en un lugar de encuentro religioso. Con ello se nos enseña que el mal no respeta espacios sagrados ni tiempos especiales, y que puede intentar infiltrarse en cualquier rincón de la vida. Esta realidad nos hace conscientes de que la vigilancia espiritual es necesaria siempre, porque el enemigo busca cualquier oportunidad para perturbar el corazón y apartarlo de la presencia de Dios. La reacción del espíritu inmundo. El espíritu inmundo reconoce a Jesús. Lo llama por su nombre y confiesa que Él es el Santo de Dios, lo cual nos enseña algo profundo. Incluso el mal reconoce la autoridad y la identidad de Cristo. Sin embargo, ese reconocimiento no es fruto de la fe, sino del temor. Porque sabe que en la presencia del Hijo de Dios no puede prevalecer. Esto nos muestra que no basta con reconocer
¿Quién es Jesús? Porque la verdadera fe no consiste solo en admitir la verdad, sino en adherirse a ella con amor y confianza. La fe auténtica no se mueve por miedo, sino por entrega y obediencia confiada. La victoria de Cristo sobre las tinieblas. Cada gesto de liberación en el Evangelio es una anticipación de la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y la muerte. En este episodio de la sinagoga, se nos revela que ninguna fuerza del mal puede resistirse a la autoridad de Jesús y que su palabra es suficiente para desarmar cualquier oposición. El mal puede gritar, puede resistirse por un momento, pero al final debe obedecer, porque en Jesús se manifiesta la plenitud del poder divino. Esto nos da seguridad en la vida espiritual, aunque enfrentemos tentaciones, oscuridades o luchas interiores, sabemos que Cristo tiene poder para liberarnos. La admiración del pueblo. El asombro de la multitud. Es un reflejo de lo que ocurre cuando alguien experimenta de primera mano la acción liberadora de Dios. El pueblo no solo se maravilla por lo que Jesús hace, sino porque perciben que su palabra es diferente, que tiene vida, que está cargada de autoridad. Este asombro es también una invitación a nosotros, para que nunca caigamos en la rutina al escuchar el Evangelio, sino que cada encuentro con la palabra sea una oportunidad para reconocer en ella la voz de Dios que sigue actuando con fuerza en el presente. La autoridad frente a la esclavitud interior. Este pasaje nos recuerda que muchas veces las ataduras que más nos aprisionan no son externas, sino internas, y que hay espíritus de confusión, de miedo, de desesperanza, de orgullo o de resentimiento que buscan dominar el corazón humano. Jesús viene a liberar no solo de los males visibles, sino también de esas cadenas interiores que nos impiden vivir en plenitud. Reconocerlo como Señor implica abrirle el corazón, para que su palabra actúe en nuestras debilidades y transforme lo que por nosotros mismos no podemos cambiar. El eco de la liberación en la comunidad. El milagro realizado en la sinagoga no se queda en un hecho privado, sino que se convierte en un anuncio que corre por toda la región. La noticia de la autoridad de Jesús se expande porque la experiencia de la liberación no puede guardarse en silencio. Esto refleja también la misión de la Iglesia, que está llamada a dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en cada vida. Quien ha sido liberado del mal no puede permanecer callado, porque la gratitud lo impulsa a compartir la buena noticia con los demás, para que también ellos descubran la fuerza de la palabra de Dios. El contraste con los líderes religiosos. Otro aspecto profundo de este pasaje es el contraste entre la autoridad de Jesús y la de los líderes religiosos de su tiempo. Mientras que los escribas y fariseos enseñaban desde la tradición y las normas, Jesús enseña desde la vida, desde la verdad que se hace carne y desde el poder de Dios que se manifiesta en él. La diferencia es tan grande que el pueblo se da cuenta de inmediato, y no puede evitar reconocer que en él hay algo único. Esto nos invita también a preguntarnos qué tipo de autoridad ejercemos en nuestra vida. Una que oprime o una que libera, una que solo repite palabras o una que transforma corazones. El silencio impuesto al mal. Cuando Jesús ordena al espíritu inmundo que se calle y salga de aquel hombre, está imponiendo silencio a la mentira y al miedo que el mal siempre busca sembrar. El Señor no permite que el mal tenga la última palabra, porque solo su voz es la que trae vida y verdad. Esta acción nos recuerda que en nuestra vida también necesitamos aprender
Acallar las voces que nos apartan de Dios. Las voces de la desesperanza. De la mentira, de la acusación, de la envidia o de la duda. El encuentro con Cristo nos enseña a discernir. ¿Qué voces debemos escuchar y a quién debemos obedecer? La fuerza de la palabra en el combate espiritual. En este episodio vemos que la palabra de Jesús no es un simple discurso moralizante ni una reflexión intelectual, sino una espada viva que corta las cadenas de la opresión espiritual. El mal se resiste, pero no puede mantenerse de pie ante la voz de aquel que es el mismo Verbo encarnado. Aquí se revela que el verdadero combate espiritual no se libra con armas humanas, sino con la fuerza de la palabra de Dios, que desenmascara, confronta y expulsa al enemigo. Esta enseñanza es crucial para nuestra vida, porque nos recuerda que cuando enfrentamos momentos de prueba o tentación, no debemos confiar en nuestra propia fuerza, sino en la palabra que tiene poder de salvación. La verdad que no puede ser ocultada. Aunque el espíritu inmundo intenta gritar y rebelarse, Jesús impone silencio y expulsa la mentira, mostrando que Él es la verdad absoluta. Esto nos enseña que el mal siempre buscará confundir, distraer y sembrar dudas en el corazón humano. Pero que ante la verdad de Cristo esas falsas voces pierden fuerza. En nuestra vida también hay momentos en los que las voces del engaño parecen imponerse. Ya sea a través de pensamientos negativos, ideologías distorsionadas, o influencias externas que intentan alejarnos del bien. Sin embargo, el Evangelio nos asegura que quien permanece unido a Jesús nunca será vencido por la mentira, porque su luz disipa toda oscuridad. El poder del reino frente al miedo. El espíritu inmundo reaccionó con temor y desesperación ante la presencia de Jesús, porque sabe que su tiempo de dominio sobre los hombres se acaba. De la misma manera, todo lo que en nuestra vida está marcado por la esclavitud del pecado o por la influencia del mal siente resistencia cuando Cristo se acerca, pero no puede evitar ceder. El miedo que a veces sentimos frente al futuro, frente a las pruebas o incluso frente a nuestras propias debilidades, se disuelve cuando dejamos entrar al Señor en esas áreas de nuestra vida. El reino de Dios no viene para imponernos más cadenas, sino para liberarnos y devolvernos la dignidad perdida. La liberación como proceso personal. Aunque en el Evangelio la expulsión del espíritu ocurre de manera inmediata, en la vida cotidiana, la experiencia de liberación suele ser un proceso gradual, en el que Dios nos va mostrando paso a paso las áreas donde necesitamos su intervención. Esta enseñanza nos ayuda a comprender que la conversión no es un momento aislado, sino un camino continuo de purificación. Cada vez que reconocemos una debilidad y la entregamos al Señor, estamos permitiendo que su palabra obre en nosotros. El Evangelio de hoy nos impulsa a no temer ese proceso, porque el resultado final siempre será la victoria de Cristo sobre cualquier oscuridad interior. La enseñanza que se vuelve testimonio. Lo que impacta al pueblo no es únicamente lo que Jesús dice, sino lo que sucede cuando Él lo dice. Sus palabras producen vida, transforman realidades y generan testimonio en quienes lo escuchan. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestro propio modo de vivir la fe. No basta con conocer la palabra, es necesario dejar que se vuelva experiencia en nuestra vida para que, al compartirla, tenga el mismo poder transformador. Un cristiano que habla solo desde la teoría puede dejar indiferentes a los demás.
Pero un cristiano que ha experimentado la liberación en su propia vida transmite un testimonio vivo que arrastra y despierta la fe en otros. El anuncio que se propaga. Después de este milagro, la fama de Jesús se extiende por toda la región. No porque él la buscara, sino porque el poder de Dios no puede permanecer oculto. La acción liberadora del Señor es tan fuerte que genera un eco imparable en las comunidades. Esto refleja también lo que ocurre cuando en nuestra vida se manifiesta la gracia. Aunque no lo busquemos, la transformación interior se nota. Y se convierte en un anuncio visible. El cristiano está llamado a ser ese eco del Evangelio. No con palabras vacías, sino con hechos concretos de amor, de perdón y de testimonio de vida. El contraste con las apariencias de piedad. Este pasaje se desarrolla en la sinagoga, un lugar sagrado de oración y enseñanza, lo cual es profundamente simbólico. Nos recuerda que el mal puede esconderse incluso en ambientes aparentemente religiosos y que la fe no se mide por las apariencias externas, sino por la apertura sincera al poder de Dios. El espíritu inmundo estaba en medio del pueblo, en un espacio donde todos buscaban encontrarse con el Señor, y aún así había logrado ocupar un lugar. Esto nos alerta para no caer en una religiosidad superficial en la que asistimos a los ritos, pero dejamos que nuestro corazón esté cerrado a la acción transformadora de Dios. La misericordia que no humilla. Es importante notar que cuando Jesús expulsa al espíritu inmundo, el hombre poseído no resulta destruido ni humillado, sino liberado. Cristo nunca confunde a la persona con el mal que la oprime. Y por eso su acción siempre es restauradora, devolviendo la dignidad y la libertad al ser humano. Esta enseñanza es muy valiosa para nuestra vida y para la misión de la Iglesia. Al acompañar a quienes están atados por el pecado, o por cualquier forma de opresión, debemos recordar que el mal nunca define a la persona, y que la mirada de Cristo siempre va más allá de la herida, para rescatar lo mejor de cada ser humano. El reino que transforma las estructuras. La acción de Jesús no se limita al ámbito individual, sino que también tiene un alcance comunitario y social. Al expulsar al espíritu inmundo en medio de la sinagoga, está mostrando que el reino de Dios no se queda en lo privado, sino que toca las estructuras visibles de la comunidad. El mal no solo afecta al individuo, sino que contamina ambientes, sociedades y culturas enteras. Y por eso la misión de Cristo busca transformar desde el corazón de la persona hasta los sistemas en los que vive. Este pasaje nos anima a reconocer que nuestra fe no es solo para nuestra vida personal, sino que debe impactar en nuestro entorno, llevando luz donde haya tinieblas colectivas. La autoridad que proviene de la comunión con el Padre. La autoridad de Jesús no depende de técnicas humanas ni de fórmulas de poder, sino de su unión perfecta con el Padre. Él habla con la fuerza de quien vive en comunión constante con Dios. Y esa cercanía es la fuente de su eficacia. Esto nos enseña que la verdadera autoridad espiritual no se construye sobre títulos, cargos o reconocimientos externos, sino sobre una vida íntimamente unida al Señor. Cada vez que dedicamos tiempo a la oración, al silencio interior y a la escucha profunda de la voz divina, fortalecemos esa comunión, que nos permite también hablar y actuar con coherencia, transmitiendo una fuerza que no es nuestra, sino del Espíritu que nos habita.
La reacción del mal ante la santidad. El espíritu inmundo no permanece indiferente ante la presencia de Jesús, sino que se agita, grita y se desespera, mostrando que la santidad siempre provoca reacción en el mal. Esta enseñanza nos ayuda a comprender que cuando alguien busca vivir en fidelidad a Dios, no todo será un camino fácil, porque la oscuridad intentará resistir. Sin embargo, esa resistencia no es signo de derrota, sino la prueba de que la luz está irrumpiendo con fuerza. En nuestra vida diaria, cuando enfrentamos tentaciones, pruebas o dificultades que parecen intensificarse, al acercarnos más al Señor, podemos recordar este pasaje y entender que esa agitación es señal de que el mal está perdiendo su espacio. La purificación del corazón humano. El hombre poseído representa no solo un caso individual, sino también la realidad del corazón humano, que a menudo está dividido y necesita ser purificado. La intervención de Jesús no busca destruir al hombre, sino liberarlo para que pueda ser plenamente él mismo. De igual manera, cada uno de nosotros tiene áreas de su vida que necesitan ser sanadas. Pensamientos, heridas, miedos, resentimientos o vicios que nos atan. El Evangelio nos invita a permitir que Cristo entre en esas áreas, no con miedo a ser condenados, sino con la certeza de que su poder siempre viene acompañado de amor y misericordia. La admiración del pueblo como reconocimiento. La gente que presencia el milagro no se queda indiferente, sino que queda asombrada por la autoridad de Jesús. Esta admiración no es simple curiosidad, sino un reconocimiento implícito de que hay algo divino en lo que está sucediendo. Muchas veces nosotros también podemos experimentar ese asombro cuando vemos cómo Dios actúa en nuestra vida o en la de los demás, de formas inesperadas y sorprendentes. Ese asombro es necesario porque nos saca de la rutina, nos abre a lo trascendente y nos recuerda que Dios está vivo y sigue actuando en la historia. La misión de la Iglesia como continuidad de Cristo. Este pasaje no se queda en el pasado, sino que se convierte en modelo de lo que la Iglesia está llamada a realizar en todos los tiempos. Anunciar la palabra con autoridad y liberar a los hombres de todo aquello que los oprime. Cada comunidad cristiana debe ser un espacio de sanación, de consuelo y de verdad, donde el mal no tenga cabida. Esto nos compromete a revisar si nuestras comunidades son verdaderamente lugares donde se experimenta la liberación de Dios, o si, por el contrario, se han convertido en espacios de juicio y condena. La misión de la Iglesia es prolongar la obra de Cristo. Y este Evangelio nos recuerda cuál debe ser su verdadero centro. La diferencia entre el ruido y la voz de Dios. El espíritu inmundo grita. Busca llamar la atención y confundir. Mientras que la voz de Jesús, aunque firme y contundente, se impone con serenidad y autoridad. Este contraste nos ayuda a distinguir entre el ruido del mal y la voz verdadera de Dios en nuestra vida. El mal genera ansiedad, confusión y agitación, mientras que el Señor habla con claridad, paz y firmeza. Aprender a reconocer esa diferencia es esencial para nuestro discernimiento espiritual. Porque muchas veces podemos dejarnos arrastrar por las voces que nos alteran, cuando lo que necesitamos es escuchar la palabra tranquila y firme de Cristo que nos orienta y nos libera. La esperanza de los marginados. El hombre poseído por un espíritu inmundo representa también a los marginados de la sociedad, a quienes eran vistos con miedo o rechazo.
Sin embargo, Jesús no lo evita, no lo condena ni lo excluye, sino que se acerca a él para liberarlo. Este gesto es profundamente revelador. Cristo se hace cercano precisamente a los que todos consideran impuros, indignos o peligrosos. En nuestro tiempo, esta enseñanza nos invita a mirar con compasión a quienes viven en las periferias existenciales. Los enfermos, los pobres, los encarcelados, los que sufren adicciones o soledad. La misión cristiana no consiste en apartarlos, sino en acercarnos a ellos con el amor liberador de Cristo. La confrontación inevitable con la verdad. Cuando la verdad entra en un ambiente, todo lo que está oculto queda al descubierto, y eso genera incomodidad. Así sucedió en la sinagoga. La presencia de Jesús obligó al espíritu inmundo a manifestarse, revelando lo que estaba escondido. De manera similar, cuando dejamos que Cristo ilumine nuestra vida, emergen cosas que quizás preferiríamos mantener en la sombra. Aunque este proceso puede resultar incómodo, es necesario para que haya verdadera sanación. El Evangelio nos enseña que la confrontación con la verdad es dolorosa al inicio, pero siempre liberadora. Al final, porque nos lleva a vivir con autenticidad y a dejar atrás todo lo que nos esclaviza. La pedagogía del poder divino. Jesús no responde con violencia, sino con la autoridad de su palabra. Esto nos revela la pedagogía de Dios, que no busca imponerse con miedo o destrucción, sino con amor y firmeza. El poder de Cristo es distinto al poder humano. Mientras que los hombres tienden a dominar y controlar, Jesús libera y restituye la libertad perdida. Esta diferencia nos invita a cuestionarnos sobre cómo usamos nosotros el poder en nuestras relaciones cotidianas, en la familia, en el trabajo, en la sociedad. El modelo de Cristo nos muestra que el verdadero poder no oprime, sino que sirve y da vida. La victoria definitiva sobre el mal. Este pasaje es un anticipo de la gran victoria de Cristo sobre el mal en la cruz y en la resurrección. Cada liberación que realiza en su ministerio es un signo que apunta hacia esa victoria definitiva, donde el pecado y la muerte serán vencidos para siempre. Al recordar este episodio, nosotros renovamos nuestra esperanza en esa promesa. Que, aunque el mal todavía actúe en el mundo, su destino ya está sellado y su derrota asegurada. Vivir con esta certeza nos da fuerza para no rendirnos en medio de las pruebas, porque sabemos que estamos del lado de aquel que ya ha triunfado y que comparte con nosotros su victoria. La palabra que construye y no destruye. La manera en que Jesús se dirige al espíritu inmundo es firme, pero no con odio ni con violencia, sino con la autoridad de quien defiende la dignidad de la persona que sufre. Su palabra no busca destruir, sino liberar. Esto es esencial para comprender cómo debemos relacionarnos con los demás. Nuestras palabras, incluso cuando son firmes y necesarias, nunca deben tener como objetivo humillar o aplastar al otro, sino ayudar a que recupere su verdadera identidad. En un mundo donde la palabra a menudo se usa como arma de ataque, este pasaje nos enseña que la palabra que viene de Dios siempre construye, sana y restaura. El rostro misericordioso de Dios. Este milagro revela que Dios no permanece indiferente ante el sufrimiento humano, incluso cuando ese sufrimiento tiene raíces en el mal espiritual.
Lejos de despreciar al hombre poseído, Jesús se acerca para devolverle la libertad. Aquí se manifiesta el verdadero rostro de Dios. No un juez distante que condena, sino un padre cercano que busca rescatar a sus hijos de aquello que los oprime. Cada vez que meditamos en este pasaje, podemos recordar que nunca estamos demasiado lejos de la misericordia divina, porque su amor siempre tiene la iniciativa de acercarse a nosotros para liberarnos. La transformación interior como signo visible. El hombre liberado se convierte en testimonio vivo de lo que significa encontrarse con Jesús. Su cambio no es solo interior, sino que también se manifiesta exteriormente. Pasa de la opresión a la libertad, del grito de angustia al silencio de paz. Así sucede también con nosotros. Cuando permitimos que el Señor actúe en nuestra vida. Aunque la transformación comienza en el corazón, tarde o temprano se hace visible. En nuestras actitudes, en nuestras relaciones y en la manera en que enfrentamos los desafíos. El Evangelio nos recuerda que la fe no es algo escondido, sino que debe irradiar y dar frutos visibles de cambio y esperanza. El mal reconoce a Jesús antes que muchos hombres. En este episodio resulta llamativo que el espíritu inmundo reconozca a Jesús y lo declare como el Santo de Dios. Mientras que muchas personas aún no lo comprendían plenamente. Esto nos enseña que no basta con reconocer a Cristo de manera intelectual o externa, porque incluso el mal puede reconocerlo. Lo que verdaderamente nos transforma es acogerlo. Con fe, obedecer su palabra y permitirle ser el Señor de nuestra vida. Esta diferencia entre un reconocimiento vacío y una aceptación profunda es clave para entender la verdadera fe. Que no se queda en palabras, sino que se traduce en una relación personal y en una vida coherente. La autoridad que libera frente a la autoridad que oprime. Los que escuchaban a Jesús quedaban sorprendidos porque su enseñanza era diferente a la de los maestros de la ley. La diferencia no radicaba solo en el contenido, sino en la forma. La autoridad de Jesús liberaba, mientras que la de muchos dirigentes religiosos oprimía. Esta comparación nos invita a reflexionar sobre nuestras propias formas de ejercer influencia sobre los demás. Transmitimos vida y esperanza cuando hablamos, o imponemos cargas que pesan y sofocan. El Evangelio nos llama a seguir el modelo de Cristo, cuya autoridad no se basa en imponer, sino en liberar y devolver la dignidad. El escándalo de la novedad evangélica. La gente se maravillaba, porque nunca había visto algo así. Un hombre que hablaba y actuaba con coherencia, que no solo decía palabras bonitas, sino que las confirmaba con hechos de poder y liberación. Esta novedad es parte del escándalo del Evangelio, que siempre desconcierta a quienes se aferran a lo viejo, a lo rutinario y a lo superficial. La novedad de Jesús no es moda pasajera, sino la revelación de una vida nueva que rompe esquemas y que incomoda a quienes se resisten al cambio. El pasaje nos desafía a preguntarnos si estamos abiertos a esa novedad o si preferimos quedarnos en nuestras seguridades. La liberación como anuncio del reino. Cada milagro de Jesús es también un anuncio del reino de Dios. Porque donde Él libera, sana y restaura. Allí se hace presente ese reino que transforma todas las cosas. En este caso, la expulsión del espíritu inmundo es signo de que el reino es más fuerte que cualquier poder de las tinieblas. Esta dimensión nos ayuda a comprender que el Evangelio no es solo una serie de enseñanzas morales,
sino la irrupción de una fuerza nueva que cambia la realidad. Cada liberación es un anticipo de la plenitud futura. Cuando Dios sea todo en todos. La dimensión comunitaria del milagro. El milagro no ocurre en la intimidad, sino en medio de la comunidad reunida en la sinagoga. Esto muestra que la acción de Dios no se limita a lo personal, sino que tiene una dimensión pública y comunitaria. Cuando Jesús libera al hombre poseído, todos los presentes son también testigos y partícipes de esa liberación. Esto nos enseña que la fe no es algo meramente individual, sino que se vive y se fortalece en comunidad. La Iglesia, al ser comunidad de fe, está llamada a ser testigo de las obras de Dios y a alegrarse por la liberación que experimentan sus miembros. La pedagogía del Espíritu Santo. En este pasaje también podemos ver reflejada la acción del Espíritu Santo, que actúa a través de Jesús para liberar al hombre y edificar a la comunidad. El Espíritu es quien da eficacia a la palabra y quien revela la verdad, incluso en medio de la resistencia del mal. Para nosotros, esto significa que la vida cristiana no puede vivirse sin apertura a la acción del Espíritu, que sigue actuando hoy para guiarnos, fortalecernos y liberarnos. Invocar al Espíritu es esencial para que nuestras palabras y acciones tengan la misma fuerza transformadora que se manifestó en Jesús. La invitación a confiar en la victoria de Cristo. Al concluir la reflexión de este episodio, quedamos con una certeza. Jesús es más fuerte que cualquier mal que pueda esclavizarnos. El miedo, la desesperanza o la oscuridad nunca tienen la última palabra, porque Cristo ha venido a liberarnos. Esta invitación a confiar es el corazón del Evangelio. No estamos solos en la lucha. No enfrentamos el mal con nuestras fuerzas limitadas, sino con la victoria ya asegurada de Cristo. Cada vez que recordamos este pasaje, renovamos nuestra confianza en que el Señor sigue actuando, sigue liberando y sigue devolviendo paz a los corazones.